Hola amigos de Bufón MX, ¿cómo no? Ahora sí no es jueves y este es un bonus track porque yo sé que la tercera o la cuarta es la vencida y ahora sí podemos estar con Luis Aponte, productora audiovisual, que nos va a compartir su experiencia de la producción audiovisual y el teatro. Y bueno, como comentaba, es un actor todo terreno, el queridísimo Luis Aponte, y estoy muy agradecida de que esté aquí con nosotros compartiéndonos toda su sabiduría. Pues no me resta más que decirles, perdón, y me presento porque nunca lo hago, mi nombre es Lorena Vega. Y bueno, pues está aquí con nosotros Luis Aponte. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Bien, Lorena, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Ese silencio, hubo un silencio muy como bien, ¿no? No sé, ¿no? Es el delay El del del, internet. ok. Fue una Es el pausa desfase. dramática que quisiste hacer. Es una pausa dramática. No, bien, Eso, bien, bien. pues, Este, pues, pues pues esperando, ¿no? Que ahora ahora sí quede. sí, ya ahora sí quedó. Una disculpa, la vez pasada fue un error mío que tuve, pero No, bueno, pues es que más bien no me quieren las máquinas. no, Ya así. las tengo hartas. Las tengo hartas las máquinas. Y bueno, pues me da mucho gusto tenerte aquí para que nos compartas tu trayectoria como actor, de cómo llegó el teatro a ti y también cómo llegó la producción audiovisual y cómo se conjugan ambas en estos tiempos pandémicos que estamos viviendo, que son muy duros. Bueno, considero que han sido muy duros para el ámbito artístico porque se han visto paradas varias obras de teatro y teatros en sí cerrados por todo esto. Todas, ¿no? Eh, No varias, todas. bueno, exacto, todas, pero bueno, se han ido reinventando a través de No sé. esta virtualidad. Y Sí. mi pregunta obligada para dar inicio a esta charla sería preguntarte, ¿cómo es que llega el teatro a ti, querido Aponte? ¿Cómo es que llega el teatro a mí? Pues como en la secundaria más o menos. En la secundaria había por una maestra de español, eh, como que pues, una de sus tareas, o bueno, como un trabajo que tuvimos que hacer fue hacer escena. Y entonces, pues, éramos como 4 equipos en mi salón, o sea, éramos, no sé, o sea, era como de 5 o 6 personas por equipo y éramos como 25, ¿no? 30, algo así. Pero bueno, entonces el punto es que teníamos que pensar en un guión y montar la escena, ¿no? Y como que, no sé, por alguna razón mis compañeros pensaban que se me daba eso y me pidieron ayuda. Entonces, de 4 o 5 equipos que había, estuve como en 3, ¿no? Y luego, una compañera mía que su mamá era maestra de la escuela, o sea, mi compañera, su mamá era maestra de esa escuela, y entonces, pues, tenían como la idea de hacer una obra para Navidad y me encargaron a mí el paquete, ¿no? Y, o sea, mi amiga me dijo como, ay, es que las maestras quieren que hagamos una obra y no sé qué, porque pues su mamá le decía como, oye, hagan algo, ¿no? Porque decían que éramos como el grupo más apático de la secundaria. Y entonces, pues, ajá, o sea, como que teníamos ese background de esas escenas que habíamos hecho. Y igual yo había participado como en algunas obras en una iglesia que estaba, en una iglesia cristiana. Dato curioso. Dato curioso. Muy bien. Sí, donde conocí al maestro Alejandro Licona, por ejemplo, en esa iglesia daba un taller el maestro Alejandro Licona de guionismo. Entonces como Órale. que ahí me empezó a gustar esa onda y pues bueno, la cosa es que hicimos esta obra, pero bueno, tenía su truco porque pues todos metían su cuchara, o sea, todos querían, o sea, mis compañeritas, por ejemplo, mis compañeras de la escuela querían bailar, ¿no? Querían hacer un bailable de rock and roll.
como de Vaselina, porque pues, les gustaba Vaselina, ¿no? Querían bailar unas rolas de Vaselina. Y las maestras querían que cantáramos todos una canción al final de la obra. eh, y luego también pues, querían que fuera algo como, o sea, que fuera algo navideño y como era una iglesia cristiana, y bueno, era una escuela cristiana, pues, o sea, en esa escuela estaba, los dueños de esa escuela, pues también tenían una iglesia, ¿no? Entonces querían que se viera como el nacimiento de Jesús y tal. Entonces, pues con todas esas consignas, pues yo escribí, pues armé una obra, escribí el guión y luego dirigí a mis compañeritos, ¿no? Y esa fue la primera obra que así hice, que actué, dirigí y escribí y todo. Eso en la secundaria y luego en la prepa, eh, me metí a la prepa, a un Unitec, y pues encontré así el desmadre, ¿no? No hay otra manera de decirlo, disculpa. Espero que no tengas restricciones de No, no hay lenguaje. restricciones, Ponte. Pero bueno, pues Tú dale. reprobé durísimo el primer cuatrimestre. Entonces mi mamá dejó de pagarme la prepa y entonces, pues por circunstancias del destino, llegué a la prepa abierta. Entonces tenía mucho tiempo libre, ¿no? Pues, como tenía mucho tiempo libre, en la prepa abierta, llegué a un grupo de teatro amateur por el metro. Así, en el metro encontré un anuncio de si te gusta cantar y bailar, ven con nosotros, bla, bla, bla. Era una cosa totalmente amateur que enseñábamos en un parque, por Metro Xola. Eh, pero pues fue divertido, ¿no? O sea, ahí como que empecé como la onda de chambear en el teatro. Y ahí conocí a un compa que años después me contactó y me dijo que estaba tomando un taller. Pero bueno, después de eso, después de esa compañía donde montamos Jesucristo Superestrella, el musical, bueno, la ópera rock, y me encanta, ¿no? La verdad, Jesucristo Superestrella es una de mis obras favoritas porque, bueno, marca como ese inicio al ya como estar chambeándole. Aunque era amateur, pero pues ensayábamos todos los días, a aprenderme las rolas, y se me metió como, se me clavó como mucho, ¿no? O sea, de hecho me la sé de memoria todavía esa obra. No, y aparte Pero tú bueno, tienes una memoria privilegiada, ¿eh? O sea, estás cañón. sí, No tal pie, estás cañón, pues pero sirve para eso, la verdad. O sea, está súper la mente chido. de cada quien sirve para cada cosa. Y yo me di cuenta muy temprano que mi mente servía para eso, para memorizar cosas. Sí. Y bueno, entonces, después de esa obra de Jesucristo Superestrella, llegué a otra compañía que se llama Jade Evolución Arte. Y ahí, pues igual, o sea, pasaron como cosas chidas porque me tocó como una develación de placa de esa compañía y fue en el Teatro del Pueblo, ¿no? Entonces fue mi primera placa teatral. Y ahí está en el Teatro del Pueblo en la entrada. Eh, Que está en y Bolívar, ¿en Bolívar? No, en Venezuela, Venezuela en 72, Venezuela, Venezuela, dentro, ajá. en el centro histórico. Y estuvimos también en un festival que se llama Festival de los Amantes del Teatro, en el Teatro Jiménez Rueda, que ahorita pues ya lo van a demoler. Cosa muy triste, pero bueno, ahí Pero no estuve, lo o van, sea, ay, no, perdón, ¿no lo van a volver a hacer o de plano, o sea, no lo van a... la tirada es esa, la tirada es volverlo a hacer, pero se va a demoler ese predio Ah, porque está en peligro, o sea, porque tiene está bronca. dañado O sea, la cosa es que todo ese edificio está dañado por los temblores. por los Entonces sismos. la Ajá. idea es demoler ese predio y el ISSSTE hará pues lo que quiera con él, porque es del ISSSTE, pero existe un convenio con el INBA de hacer un teatro ahí. Entonces, hasta que no se demuela y se haga, no se verá. O sea, esa es la tirada, pero pues, ya sabes, todo puede pasar, ¿no? Pero bueno, nos estamos desviando. Y entonces, Sí, no, no, ya después hablaremos de eso, pero sí, ahorita en lo que vamos. Ajá. estoy tratando de pasar así Tu mi trayectoria cronología. Además la tengo fresca porque la dije el otro día en la entrevista que no previo. se grabó. Tomemos lo que fue un Este, ensayo. exactamente, entonces la tengo fresca. Pero bueno, después de Dejar de Evolucionarte, anduve de hippie con payasos del centro, anduve de hippie un rato.
Y como había hecho mucho teatro de calle, estaba como muy clavado en esa onda del teatro de calle. Entonces con los payasos quería montar una onda como de circo y eso. Y en esas fue cuando llegué a este taller de doblaje por un amigo que había estado en Jesucristo Superestrella, Luis Miguel Moreno, que me mandó un correo preguntándome como, oye, ¿qué onda? ¿Quién eres? No tengo tu correo y no sé quién eres. Y entonces ya le dije, como, soy yo, Luis, y no te acuerdas de mí, bla, bla, bla. Entonces retomamos el contacto y me dijo de un taller de doblaje que estaba tomando en el Foro Shakespeare, por ahí de 2008. Y pues tomé ese taller de doblaje, pero además me metí ahí al Foro Shakespeare a trabajar y a estudiar. Había como un proyecto piloto de generar una carrera, bueno, más bien de generar una compañía de actores Una que compañía de fueran... teatro, ¿no? Ajá. Exacto. Sí, 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 Uh-huh. como la compañía del Foro Shakespeare. Y pues en esas anduve unos años y luego, pues mucha gente se fue saliendo de ese proyecto y al final acabamos como dos o tres. Y bueno, hay banda, o sea, digo, hay banda que por ahí está, ¿no? O sea, mi amigo, por ejemplo, Luis Miguel Moreno, estuvo en ese proyecto, se salió muy pronto y después, o sea, dijo como, no, yo no quiero ser actor. Y luego, 2, 3 años después se metió a la ENAT. A la Nat, Y sí, creo es que que, acabó en la ENAT. y ya terminó, Sí, sí, ¿no? Sí, ya acabó, ya ya acabó. acabó. Y es que es bueno, la verdad es muy bueno. Como Digo, doblaje lo recuerdo y estaba muy bien, ¿no? O sea, es tenía, muy bueno en manejo de voz y eso, pero exacto, bueno, la ENAT yo manejo de creo voz. que le dio muchas más herramientas. Yo lo fui a ver una obra, o sea, nos invitó, porque después estuve en una obra con él, alternaba con él en una obra que dirigió Franco Guzmán, y lo fui a ver a una obra que dirigía Carlos Corona, y digo, la obra estaba muy buena, de Carlos Corona, pero él estaba muy bien, lo hacía muy bien. Y exacto, o sea, tenía un muy buen manejo de voz, de cuerpo, del personaje. Pero bueno, ahí en el Foro Shakespeare adquirí con muchas herramientas, sobre todo técnicas, porque para pagar, digamos que el pago para este proyecto de la carrera de la compañía de los actores, del Foro Shakespeare, pues el pago era trabajar ahí y entonces muchos trabajaban en la cafetería y yo por circunstancias de la vida decidí clavarme a trabajar en el área técnica, en audio, iluminación y multimedia y eso. Tramoya, Tramoy, ajá, exacto. todo. Entonces, pues ahí me curtí, ¿no? Montando escenografías, afocando, checando bocinas y todo eso. Con los técnicos del Foro Shakespeare, que además pues, son las leñas, son la neta esos dos vatos. Porque además son dos. Ya No, hay banda, pues así, pero los técnicos, o sea, sí, los de planta base son dos y son sí se leña. Un rifan, saludo al rifados. Mike y a Jerry, que seguro ven Bufón MX, ¿eh? Sí, son Qué unos rifados. rifados, rifados, Mike y Jerry. Y, y bueno, pues después de eso, pues me puse a chambear, ¿no? O sea, dirigí una obra con un amigo que se llama Augusto Granados, un monólogo, Mm, que bienvenidos al tiene que ver, reino. Bienvenidos al Reino, sí, 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 que es una parodia, bueno, es una burla a las religiones y es una religión, o sea, plantea un sermón de una religión basada en la fe hacia las caricaturas, a los dibujos animados, ¿no? Que está padre, es muy, muy colorido todo, muy divertido, pero bueno, a la mera hora, pues no deja de ser religión, pues como en cualquier religión, pues te piden dinero, te piden favores sexuales, te piden tu alma, ¿no? Entonces, bueno, dirigí esa obra y he trabajado haciendo, pues, diseño sonoro para obras de teatro, diseño multimedia, eh, como actor, he estado en algunas obras como actor. No he hecho tanto, la verdad, cuando voy como en retrospectiva, creo que me hubiera gustado trabajar más. No he hecho tanto, pues, pero bueno, he hecho como cosas ahí. Y Pues, también te no sé, centraste que en me el han divertido. stand-up, ¿no? O sea, te centraste en el stand-up. Claro, Le hice el stand-up mucho, porque producía también, o sea, justo por estar en el área técnica, llegué al teatrino del Foro Shakespeare y de hecho un tiempo fui coordinador de producción del Foro Shakespeare y
coordinador de espacios alternativos. Entonces estuve a cargo del teatrino, del espacio Urgente 2, de la azotea y esos espacios como que no son el espacio principal, Que los y espacios aparte que no alternativos. eran algo común para hacer teatro, ¿no? O sea, En están aquel espacios entonces, ¿no? En aquel convencionales. entonces aún era algo innovador, todavía no existía el microteatro Que, y bueno, todas estas cosas ya- que surgieron después. sí, pero de hecho, como, bueno, considero que también el Foro Shakespeare fue el precursor como de estos Sí, espacios, ¿no? Porque sí, justo. no era común que pudieras estar en una habitación de cuántos metros, 5 por 5, 10 por 10, una cosa muy pequeña, donde tienes al actor súper cerquísima, no era tan común como ya después nació microteatro y todos estos Sí, sí, espacios sí. también alternativos, Sí, ¿no? exacto. Entonces, pues me estuve ocupando de esos espacios y en esas, en el teatrino, pues había stand-up comedy y pues, me hice muy amigo de Blanca Salces y de Jorge Zárate, que eran quienes empezaron ahí en el Foro Shakespeare el asunto del stand-up comedy, que por otros lados tuvo sus inicios por otros lados, pero en el Foro Shakespeare ellos fueron quienes lo empezaron. Eh, y entonces pues empecé como su técnico, luego fui su productor y luego pues ya empecé a hacer stand-up también y así pues me llevé 11 años, ¿no? Produciendo stand-up comedy y pues haciéndome cargo de ese show básicamente y de sus shows. Y exacto, como productor de su compañía que se llama Función Íntima. Entonces, esa es como otra cosa que hago también. Es que ha sido muy versátil durante tu trayectoria, ¿no? O sea, sí Pues es veo. lo que me ha llevado la vida, ¿sabes? O sea, sí, sí, pero es porque así me ha tocado, o sea, así me ha gustado también. Como que no quise enfocarme solo en ser actor y eso, o sea, y como me tocó conocer el área técnica y todo eso, también me volví como muy clavado de la producción, de cómo se hace el teatro. No, no solo de lo bonito de ir a ensayar, aprender de tu texto y ya, ¿no? Sino también además otras cosas, ¿no? Sí, Luego, la luego también talacha, incluye ¿no? un Que se poco le de di, o sea, académico, la ¿no? talacha, el afocar que decías, el afocar que para el público que nos está viendo, ¿qué sería el afocar? Porque no sé. Afocar es, sí, perdón, ya empecé otra vez con los términos. No, No, afocar pues es poner la lámpara, o sea, sabemos que hay una iluminación teatral, ¿no? Ciertas lámparas, y entonces, pues bueno, el truco, ahí no debería de decirlo porque estoy diciendo el truco, pues, pero afocar es dirigir la luz hacia donde debería de ir. Todas las lámparas tienen una posición necesaria para, durante el trayecto de la obra, pues se suben y se bajan esas luces y es lo que da pues el ambiente, ¿no? El ambiente la en atmósfera, iluminación. ¿no? Entonces, al enfocarlas, pues es dirigirlas, o sea, entonces, dependiendo de cómo sea tu sistema, ¿no? En ese entonces, pues era poner una escalera, subirte y dirigirla manualmente y alguien en cabina la prendía y te decía, ah, más a la derecha, más a la izquierda. Eso es afocar. Y bueno, y después de eso, o sea, después de chambearle un buen en el Foro Shakespeare y de chambear en obras y así, estudié una carrera en comunicación audiovisual en el claustro de Sor Juana, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, porque me interesaba también como esta parte de ser creador, pero no solo teatral, ¿sabes? O sea, como los contenidos audiovisuales que pues tienen que ver con cine, con televisión, con radio, con plataformas de streaming, que si lo ves, o sea, es producción televisiva, ¿no? O sea, las plataformas de streaming lo que tienen es que te dan otras posibilidades de acceder al contenido, pero pues son series de no sé cuántos capítulos, o sea, es el mismo tipo de producción, ¿sabes? Cambia tal vez a ciertos aspectos narrativos o ciertos aspectos como de cómo se va desarrollando la historia, porque tiene que ser mucho más rápido, ¿no? No tienes 25 o 30 capítulos, tienes 10, y en algunas series hay 8, ¿no? Tienes que aprender cómo a contar muy bien la historia. Entonces, por eso empecé, o sea, por eso estudié comunicación audiovisual para aprender sobre las herramientas de producción y estuvo chistoso porque además en la universidad tuve la oportunidad de tener una beca de investigación. Mm. O sea, básicamente me dijeron como escribe algo chido y te
pagamos un pedazo, ¿no? Y te pagamos te damos beca, pero escribe algo, ¿no? Escribe una ¿Eso investigación. por medio de quién o cómo fue esa beca? ¿Por parte de la Por escuela? medio de Santander, ¡Ay, muy era bien! una beca Santander. Sí, o Súper. sea, era una beca que tenía Banco Santander en convenio con la Universidad del Claustro de Sor Juana, Tú y aplicas. Santander ponía una parte, y tú te aventabas tu investigación y al final, pues obvio, tenías que reportar, y tenía el truco de que te tenías que titular por tesis, a fuerza, ¿no? Entonces yo hice mi tesis sobre el impacto de los proyectos de exploración escénica en universitarios. O Mm, sea, digamos que qué tan buena idea, o sea, a pocas palabras es, qué tan buena idea es que los estudiantes universitarios se dediquen a hacer teatro durante o sea, que hagan teatro. ¿Qué tan importante es que sepan teatro? Y en esas, pues, estuvo buena la investigación porque pues llegué a varias cosas. y eso no sería importante. Ahora te preguntaré, ¿qué importancia tiene el teatro? Apunte. ¡Muchísima! ¿Qué importancia Muchísima. tiene para que nosotros público llenemos los teatros? Porque fue también lo anterior, la plática que tuvimos Al final, claro. exacto, la cuestión de públicos y bueno, después retomamos, vamos hilando respecto a tu carrera y todo esto. Pero sí se me hace importante y es una pregunta súper obligada de ver qué onda con nosotros como públicos, ¿no? ¿Por qué vamos al teatro? De si los creadores solamente están pensando en ellos mismos, en generar teatro para sí mismos, ¿qué onda? Y esta pregunta es importante para el público que nos ve, que tal vez no ha ido al teatro, y esa será la razón por la que no ha ido, porque no tiene interés o porque tal vez lo que hay en cartelera no le llama la atención, o sí, no sé. Será importante que también nos dejen sus comentarios para que nosotros sepamos qué es lo que está pasando en el público y por qué no se llenan los teatros. Pues sí, justo un poco el punto de esa investigación o algo que encontré, digamos, es que, ajá, o sea, no hay una cultura teatral, o sea, a la banda no le importa y uno lo ve como un divertimento, o sea, como, Ujú. está padre hacer teatro, ¿no? Y también es como, mm, o sea, algo que no necesita, es como, digamos que cuando a la gente, a un grueso de la gente, le mencionas la palabra teatro, conoce una punta del iceberg de lo que realmente es, ¿no? Sí, O sea, les dices, ¿qué obra has ido a ver? Y han ido a ver así como, no sé, Mentiras el musical, ¿no? sí, Está chido, pero pues sí. o sea, no Es es eso. parte, pero no lo es todo. Es que es una rama del teatro y tiene su modelo de producción, su modelo de todo, pero eso no es el teatro en completo, ¿no? No engloba todo el teatro, Así como, ¿no? Es sí, no una engloba área, todo el teatro. no sé si sea una área, ya tal vez me estoy equivocando, pero es parte del teatro, no es Sí, todo. pues es teatro musical comercial, Es, sí, exactamente. o sea, y es válido y todo, pues, pero hay gente que dice como, fui a ver eso y no me gustó. O el tenorio cómico, ¿no? Que se llena. O sea, el Ujú. tenorio cómico tiene así muchísimo éxito. ¿Por qué? No sé, ¿eh? Pero se llena, o sea, Tiene que ver también, considero, y haré una pausa, te interrumpiré, tiene que ver con los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación masivos sí generan una pauta también en lo que nosotros consumimos, ¿no? sí, sí, Considero que sí, sí. tiene que ver también eso. Digo, no es que esté bien o esté mal, es importante ponerlo en la mesa para generar una discusión, reflexión y sobre todo también para el teatro independiente o para otras formas de hacer teatro, es obligada para saber hacia dónde ir, ¿no? Pues sí, pero Considero. por ejemplo, si ese es el referente, No, no que sea el referente.
sino qué es lo que De está mucha sucediendo, gente, ¿eh? qué es lo que sucede que en estas obras sí tienen público y en otras no, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, A sí, eso sí, sí. voy, o sea, Pero que como, era lo que platicábamos antes de los públicos, o sea, del público y si yo estoy tomando en cuenta también al público que me va a ver y ya. pues sí. Pues bueno, en esas, pues estudié esa carrera, hice esa investigación, pues la enfoqué justo con el teatro porque quise como vincularlo con algo que venía trabajando desde hace mucho, ¿no? Y además la posibilidad de crear y ¿no? Como yo, como creador independiente y tal. Entonces lo enfoqué como a como un camino de vida, ¿no? Para mí. Y luego de eso, pues igual, hice una obra, hice un diseño multimedia para una obra que estuvo en el Julio Castillo, que se llama Killer Queen, de Alberto Sosa, eh, que fue hace 2 años, fue en 2018. Luego tuve un hijo y luego ahora, después de un rato, trabajo ahora en el IMBA como jefe de operaciones escenotécnicas de la Coordinación Nacional de Teatro. Llegué así, llegué al otro punto de estar en el teatro independiente, llegué a la mera institución, que está padre, pero sí, sí es cierto todas esas cosas que tienen como arraigadas de muchas cuestiones, ¿no? Como cuestiones sindicales y del teatro, de la institución, o sea, del teatro becado y esas cosas, o sea, digamos que son ciertas, pero yo siento que de repente están cambiando, o sea, como existe mucho esta necesidad de cambiarlo, creo que poco a poco va cambiando eso, o sea, yo veo como que sí hay cierta resistencia a que eso va cambiando, es lo que quería decir. Hay una cierta resistencia de que va cambiando las formas o... Sí, pues por ejemplo, como estas cuestiones eh, como del control, por ejemplo, de los sindicatos sobre los teatros, ¿no? Ujú. Que lo tienen, pues, pero, y sobre todo ahora en pandemia se vio durísimo, ¿no? Que pues a veces no, a veces no se puede, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas, y por ejemplo, cosas como, así, yo así, bueno, así, córtale, nada. No, 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 lo que quiero decir, por ejemplo, el teatro becado, es que, ¿sabes? Es muy fuerte esto del teatro becado porque hay compañías que como ya tienen comprada su obra, o sea, pues ya tienen todo pagado, pues sí, ya no les importa tanto que vaya la gente. Y va gente, pues, pero no sé, unos 5 10. Digo, ahora en pandemia, pues iban 5 10 y decías como, gracias, ¿no? Por salir de tu casa y venir a ver teatro. Pero Pero en tiempos de no pandemia cambia el contexto. ajá, o sea, cosas que sufres muchísimo en el teatro independiente. Sí, claro. Pero por ejemplo, en el teatro independiente, pues sufres cuando llegan 10 personas, ¿no? Sí, Que no está saliendo tu sí, producción. no. Y acá es como, bien, pues ni modo, ¿no? Llegaron 10 y ya. Pero bueno, está padre. Y he aprendido, la verdad, también Pues mucho, como de ese voy a lado. hacer un paréntesis. Yo Y como trato, sí, digo, nada más paréntesis, como público, considero que sería importante que sí se ocuparan esos lugares porque al final son nuestros impuestos, ¿no? Que se pueden tirar a la basura. Así. exacto, pero también la cosa es cómo logras que lleguen si el referente es, como bien acabas de decir, el tenorio cómico, o Mentiras el musical, o no sé. Por eso mencionaba que es importante conocer al público. Entonces, ¿a quién me quiero dirigir o a qué público les voy a hablar para que vayan? Porque también hay experiencias muy gloriosas y ahorita recordé de una obra de teatro que me encanta y la vi 2 veces. Recién que empecé con esta cuestión del teatro, conocer el teatro, y después la vi en el centro, en la UNAM, en el teatro, en los teatros de la UNAM, que ahorita se me olvidó el nombre, pero fue Amarillo.
Lo vi primero en El Milagro y ya años después. Entonces, una obra que también me impactó, me movió bastante y lleno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿en qué radica? ¿Que haya gente o no? Sería importante Pues responder, sí, pues sí. pero Cómo van buscando, ¿no? Su público. Que exacto, bueno, por ejemplo, esa compañía pues tiene un rato maqueteándole, ¿no? Entonces es eso, también van generando su público. exacto. Pero bueno, pues en esas ando ahora y entonces pues en mi chamba pues me ocupo justo de habilitar espacios, no teatrales, o sea, no teatros, como plazas y estacionamientos y museos y eso, o sea, llevo equipo para habilitar un espacio para que haya presentaciones así alternativas. Entonces está chido, pues, porque aplico lo que he hecho durante 10 años, 10, 15 años, lo aplico pues, en mi trabajo, ¿no? Está divertido. Sí, sí, sí. Y Y ahora eso, pues eso. eso es, y llega la producción audiovisual que le estás complementando también con teatro, ¿no? Me comentabas también en la anterior charla Sí, que pues tienes ahorita un proyecto. diseño, ahorita sigo haciendo diseño, ahorita diseño audiovisual para una obra que se llama Conmemorantes, que es sobre los desaparecidos, o sobre las marchas de desaparecidos y las personas que buscan a sus desaparecidos en marchas. Es una obra de Emilio Carballido, o sea, el texto es de Emilio Carballido, y la dirige un amigo que se llama Eliu Pérez Landín. Y bueno, va a estar en el Festival de los Amantes del Teatro, justo el festival donde estuve con Jade Evolucionarte, pero como 15 años después. Pero bueno, ahora como productora audiovisual y bueno, con un par de videos ahí que hicimos como de manera documental, ¿no? O sea, Ujú. para mostrar y recordar ahí la matanza de Tlatelolco, el 68. Y bueno, hice un videillo por ahí también del crecimiento, porque bueno, la obra trata sobre una madre que va buscando a su hijo en varias marchas, y en esas marchas pues se cuentan varias historias de gente, ¿no? Que está buscando a sus desaparecidos. Entonces, el hijo de esta mujer se supone que murió en la marcha del 68 y ella lo sigue buscando, ¿no? Eh, entonces hice un video sobre como el crecimiento del niño, o sea, que es bebé con la mamá y va creciendo hasta ser joven y llega a la marcha y ya, ¿no? Ahí acaba. Esta es Y otra. pues eso, o sea, siguiendo dándole también como apoyando a la producción. Ahorita también algo que hago es que no sé si sepa el público asistente, de hecho voy a hacer el comercial, que el IMBA tiene un sistema de préstamos de producción, o sea, vestuario, escenografía, utilería. El IMBA presta para producciones independientes, entonces, si necesitan algo, un vestido Luis XV, cosas así, porque es una bodega enorme de vestuario y eso se presta, o sea, justo como bien dijiste hace rato, pues son nuestros impuestos, o sea, ese vestuario y esa producción es del Limba y entonces por ende es pues de la comunidad teatral y está abierta a préstamos. Entonces, si quieren, si necesitan algo, mándenme un correo a lmariscal@imba.gov.mx. Les voy a Y dejar eso en la también me late descripción los mucho. datos Sí, de el señor Aponte para que lo contacten si es que compañías teatrales también nos puedan estar viendo o personas interesadas en la producción teatral. Ya saben, pueden contactar a Luis Aponte Mariscal para que pues renten este no vestuario. renten, no es rentado, se presta. Perdón, Es, perdón, Aponte, tienes toda la razón. no, porque Préstamo. hay malentendidos. No, No, y sabes, tienes toda la me razón. late mucho porque justo lo veo como eso, o sea, apoyar a la producción, y entonces ahí está, o sea, eso ahí está y es para que se use. Ya no más que Préstamo. haya funciones, se las prestamos. Exactamente, préstamo. Editen lo que les dije, es préstamo, préstamo, préstamo. Punto. Muy bien. Bueno, y también, o sea, hay que hacer un trámite, pues, o sea, no es así de que así, ahí vemos, un trámite y todo, entonces chequen
No, pero Les sí, mando un correo y si les interesa, manden un correo y les mando, hay una página en donde pueden revisar todos los requisitos y eso. no, pero es importante saber, ¿no? Y más cuando están, por ejemplo, las compañías independientes que están iniciando, bueno, también es importante saber de estas oportunidades o de estos préstamos que se pueden dar para la comunidad Así hispana. es. Ujú. Entonces, en estos momentos, ¿cómo se complementa? Y es lo que hablábamos previo a todo esto, ¿cómo se complementa cómo se complementa la producción audiovisual, el teatro, con estos momentos de pandemia y con estas pues, funciones de streaming que estamos teniendo? Y yo creo que ya casi para cerrar, querido auditorio, porque ahorita estamos grabando martes a las 11 de la noche, casi ya cumplidas. Mi querido invitado también ha tenido todo un día complicado y yo aquí dando lata. Entonces también, Temprano, es temprano, perfecto. Entonces, es temprano. olvídenlo, yo soy la que ya me... Oye, no, pero sí, es que sí, digo, hemos grabado, la verdad, ya me fui por otro lado totalmente del que hablamos la vez Lo pasada, ¿no? sé, La verdad. pero tengo ahí voy a hacer alguna edición con esa plática que tuvimos que estuvo gloriosa y Está que el bien, está bien. público no se la debe de perder, ¿eh? Lo van a ver, lo van a ver. Bueno, nada más justo lo que ves, o sea, tu pregunta es cómo se complementa la producción audiovisual en el teatro, ¿no? Y se complementa de muchas maneras. En una manera así inicial, que fue como se comenzó a usar esta producción audiovisual en el teatro, pues fue de manera justo técnica, de manera escenográfica, digamos, ¿no? Porque pues se comenzaron a proyectar cosas como escenografías, ¿no? Y hay, o sea, hay mucha banda que hace eso, digo, pues yo entre ellos, pero hay mucha banda que se dedica a la producción multimedia dentro del teatro, ¿no? Está Daniel Primo, está Miriam Romero, por ejemplo, que es amiga nuestra, y ahorita anda, bueno, la he visto varias veces porque tiene varias chamba ahí en el CCD, va y hace multimedia para varias obras. Eh, y sí, el asunto es que tiene que ver con cómo complementa la narrativa, ¿no? Si tú, por ejemplo, no sé, pues quieres hacer que tu obra, o sea, tu escenografía es en París, ¿no? Pues podrías, pues pedirle a un escenógrafo que te construya una torre Eiffel de cartón o de madera o de metal, ¿no? Con PTR o lo que quieras. O podrías, pues poner unas fotografías de la Torre Eiffel, ¿no? Proyectarlas y a lo mejor podrías, ¿no? Si puedes o quieres o quieres que sea así, pues puedes grabar un timelapse, o sea, un video en donde transcurra el amanecer, ¿no? Por ejemplo, entonces podemos ver proyectado en la pared cómo se ve el amanecer y eso, pues es mucho más vistoso que algo fijo, ¿no? Todo depende de las necesidades narrativas del director y de la obra. Pero bueno, esa es una posibilidad, ¿no? La posibilidad de proyectar aspectos escenográficos, pero pues como mencionas, ahora existe la posibilidad también de grabar esas obras, ¿no? Un poco como el inicio del cine, ¿no? Georges Méliès al empezar a jugar grabando obras de teatro y jugando con las cintas, o sea, aprendió a editar, ¿no? Al hacer el montaje de cintas, pues descubrió el cine, ¿no? Bueno, no descubrió el cine como tal, pero sí descubrió más bien la edición y una especie de producción audiovisual en donde podías montar imágenes y aprendió a hacer efectos con las cintas, ¿no? Un asunto loquísimo lo que se llama Méliès, ¿no? Porque aprendió a aparecer y a desaparecer personas a partir de grabar una fotografía, o sea, bueno, de grabar un espacio y después ya grabar a esa persona en el espacio y entonces empalmando las cintas hacía que aparecieran y desaparecieran, ¿no? Eh, y eso fue el inicio de la edición en cine, ¿no? Eh, Ahora tenemos la oportunidad, tenemos celulares, tenemos cámaras profesionales, cámaras reflex, en 4K, GoPro, drones, ¿no? Que pueden grabar una obra de teatro, una acción, lo que sea, y eso puedes editarlo ya en computadoras, ya no con cinta,
en computadoras, y puedes subirlo a plataformas de streaming, como por ejemplo StreamYard, como por ejemplo Zoom, como por ejemplo, o sea, o podrías grabar, o sea, podríamos grabar una obra en vivo. Tú puedes, si tú en tu casa y yo en mi casa, tenemos el diálogo y acomodamos la pantalla como queremos. Y eso es una nueva posibilidad del teatro, ¿no? Y había como mucha renuencia, ¿no? Cuando empezó el confinamiento, había mucho como, empezaron a haber experimentos, ¿no? Experimentos de cómo generar teatralidad o escenas usando estas herramientas, usando Zoom, usando YouTube, usando... Sí, sí. Y... Sí, sí, sí. No, no, más que nada te iba a decir algo que me decías en la anterior charla de una obra de teatro que se hizo no solamente, o sea, tienes la virtualidad te brinda de estar aquí y también tener actores en otro país, no necesariamente. Ah, ya, claro. Sí, 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 esa obra, y eran varias obras realmente, pero eso fue en un festival que se llama Drama Fest, originalmente se llama Drama Fest, que ahora se llamó Drama Zoom. Es un festival que dirige Aurora Cano, directora teatral mexicana, así, de calidad. Un buen Pero referente bueno, también. perdón, Un buen referente. un gran referente de mujeres mexicanas teatreras chingonas. Pero bueno, Aurora Cano tiene este festival, el Drama Fest, bueno, el año pasado, el 2020, se hizo esto que se llamó Drama Zoom, en donde, bueno, había talleres por Zoom, ¿no? Así como lo más lógico, pero ajá, había obras en donde, por ejemplo, o sea, había una obra que se trataba sobre un escritor ruso que estaba hablando con su traductora por Zoom, y parecía, o sea, un poco la obra lo que te mostraba era que el escritor estaba enamorado de la traductora, pero no lo podía mostrar por la diferencia también de culturas y el choque de culturas. Y lo planteaba con el personaje del libro, ¿no? O sea, él era un escritor y había escrito un libro y la traductora le decía como, no entiendo esto, no entiendo tal, y esto, o sea, esto está mal porque ella lo leía desde su cultura, ¿no? Como ciertas cosas, además, por ejemplo, de feminismo y de violencia contra la mujer, que en México ahora pues son muy sonadas, en Rusia tal vez no tanto, y entonces para el traductor era muy normal escribir sobre cuestiones como mucho más sexuales, y ella decía como, bueno, no, pero no la está acosando o algo así, o sea, era muy interesante por el aspecto del Zoom, pero también como por el choque de culturas, ¿no? Entonces, y bueno, te digo, es una posibilidad. Algo que a mí me pasó, que justo en mi tesis y parte de mi investigación, fue el aspecto de la virtualidad en el teatro, en el hecho escénico como tal, ¿no? Eh, Porque yo digamos que para la investigación hubiera tenido que documentar todo lo que hacía. Entonces, en un primer montaje que hicimos, yo le pedí a un amigo que fuera y tomara fotos y ya, o sea, le dije como toma fotos para documentar y ya. Pero no se me ocurrió decirle como, güey, toma video, o sea, toma video de la obra. Pero una amiga que estaba ahí en la representación, a ella se le ocurrió sacar su teléfono e hizo un Facebook Live, ¿ok? Sí. Esto fue en 2016, ¿ok? Eso fue lo que me estás contando 2016. Ajá. Exacto. O sea, previo a la pandemia todavía Sí. no existía el COVID-19, ¿no? No, Solo el no. coronavirus regular. Bueno, o sea, bueno, Sí, sí. O sea, no, pero no estábamos viviendo lo que ahorita no estamos estaba, viviendo. no estaba el Zoom, o sea, creo que Zoom ni existía, o tal vez existía, pero no era un trending. Entonces mi amiga dijo, está padre esto que está haciendo este güey. Lo grabó y lo subió a Facebook Live. Y es el único video que hay de esa presentación y dura como un minuto. O sea, de esa escena que duraba como 10, Ujú, ella grabó un minuto, ¿ok? ujú. Entonces yo dije, ok,
esto te da la posibilidad de ampliar el espacio, o sea, de llevar la representación, o sea, de llevar tu escena de un espacio físico a un espacio virtual y que te puedan ver, en vez de las 500 personas que están aquí en esta plaza, que te puedan ver las 500,000 personas que pudieran llegar a acceder a ella en Facebook, porque tampoco es como que la hayan visto 500,000 personas, ¿sabes? O sea, lo vieron amigos míos y amigos de ella. Y la vieron tal vez unas 100 o 200 personas más en Facebook. Pero a mí me abrió la cabeza eso porque yo estaba investigando a Peter Brook en la investigación. Eh, Peter Brook, Peter Brook en el espacio vacío plantea que para que exista una escena, para que exista un escenario, o sea, lo que plantea Peter Brook es para que exista un escenario y exista entonces una escena, ¿no? Un hecho escénico, necesita haber alguien que transcurra por un espacio, o sea, que transite por un espacio y alguien que lo observe, ¿no? Sí, Entonces, si tú tomas esas palabras tal cual, dices, ok, si ese espacio por el que transita este cuerpo es una pantalla, entonces hay un hecho escénico, ¿no? Que tiene su modelo de producción, o sea, tiene que tomar, o sea, tiene que pasar por un espacio físico, ser grabado por una cámara y después ser procesado por una máquina y después ser transmitido por otra máquina para que llegue a otro usuario. Y sí. entonces existe como una interfaz de por medio, que pues es la característica de la herramienta, ¿no? No nos peleamos porque tú decías, sí, pero hay una interfaz. Pues sí, hay una interfaz de por Sí, medio, que pues eso sí, es lo si que no, no podrías algo acceder a menciona. ello. Hay O dos sea, cosas que lo que te permite acceder a mencionaste. esa interfaz. Sí, Sí, respecto a la interfaz. Y hay dos cosas. Bueno, primero me gustaría, para el público que nos ve, Peter Brook es, ¿quién es? Es director y dramaturgo, ¿es correcto? sí, es un creador escénico Creador muy escénico. importante, británico, que Y está es un vivo, referente si no también para me teatro, equivoco, ¿no? por ahí sigue. Es un referente, Perdón. es un referente. Es un referente del teatro porque plantea este aspecto del espacio vacío. O sea, él retomando a otros, retomando a Grotowski, así, ahora, ¿quién es Grotowski? Bueno, No, retomando a ya otros después Brooks que había. hablaremos de autores, ya no me voy a ir así tanto, nada más un poco para poner como referentes, porque El asunto es que Peter Brook es un referente justo porque plantea un tipo de trabajo teatral mucho más sencillo y más enfocado en el actor y no tanto en lo de alrededor. ahora, la siguiente pregunta, bueno, no es la siguiente pregunta, ahí sí es un comentario. Tú mencionabas que, bueno, y veo que el teatro es un hecho efímero también, ¿no? A diferencia que si yo grabo una obra de teatro, pues no termina de ser un hecho efímero. ¿Por qué es un hecho efímero el teatro? Porque una función no es la misma y tiene sus variantes que la siguiente. Por eso podrías decirse que es un hecho efímero, ¿no? Es Sí, no distinto, se repite, es decir, no es, no es una réplica. sucede mientras. Cuando vas al cine o ves una serie, ves exactamente lo mismo en cualquier parte donde tú lo veas, estás viendo exactamente lo mismo. Hay cosas que o sea, hay Sí, cosas que varían. sucede frente a tus ojos. Pero, o sea, también pasa, así, ¿no? Quiero tener la razón. No, pero pasa también, o no sé si te ha pasado a ti, que ves una película y no necesariamente ves todo, ¿sabes? Y la vuelves a ver otra vez y ves cosas que no habías visto, pero claro, siempre han estado ahí, eso es cierto, o sea, son cosas que siempre han estado ahí, pero no siempre vas reparando en ellas. Pero claro, el aspecto efímero del teatro tiene que ver con que sucede frente a tus ojos en ese Exacto, momento y exacto, termina de suceder y ya. Que eso exacto. puede existir en la virtualidad también. Sí, también, nada más que nuevamente es un hecho colectivo, ¿no? Hay otras personas que es distinto cuando yo estoy frente a mi computadora, frente a mi celular
Y puedo estar acompañado de mi familia y ya no termina siendo un acto individual, sino un acto colectivo, pero considero, es como disponerte a ver Pero tampoco es individual, o sea, porque una obra. también hay otros conectados, o sea, el hecho de que no estén junto a ti no quiere decir que no estén, ¿sabes? Sí, o sea, es otra forma de conexión, pero bueno, Sí, sí, sí. Y es yo no distinto, o sea, descarto una y otra cosa, lo menciono, no, yo creo que es como un complemento, como son otras formas, ¿no? También una necesidad de estar generando, creando, ¿no? Para los artistas. Y también yo como público tengo la oportunidad de ver otras obras de teatro, y no solamente de México, sino de otras partes del mundo. Eso también considero que es una ventaja, ¿no? No es una cuestión de claro. pelea, yo en lo personal, a mí me encanta ir al teatro, ¿no? Y sí extraño como ese ritual, o es decir, bueno, voy al teatro, escucho tercera, primera llamada, primera, y ya me dispongo a ver esta obra de teatro y ver al actor y la producción y las luces, etcétera, acompañada de otras personas. Entonces, eso es lo que podría decir que extraño, pero también es una ventaja el que ya no salgas y que te quedes en tu casa y puedas disponerte también a ver de otra forma una obra de teatro. Claro, lo ideal o lo interesante sería tener ambas posibilidades, ¿no? Que si quieres ir al teatro y puedas irte a sentar y todo eso, tengas la oportunidad de hacerlo, pero que si no tienes el chance de llegar o estás cansado y no quieres hacerlo, pero te gustaría ver esa función, ese contenido, esa obra, lo que sea, pues tengas la oportunidad de acceder a una pantalla virtual en donde se esté transmitiendo o se grabe y puedas acceder a ella después, ¿no? O sea, yo creo que, porque además mucho se pelea como, o sea, yo creo que mucha gente piensa o quien, los detractores del teatro virtual, ¿no? Yo creo que han de pensar que es una u otra, ¿no? O sea, si hacemos teatro virtual, entonces ya no vamos a ir al teatro. No, pues no, claro que no. O sea, el teatro virtual es solo una posibilidad de acceso a ese contenido, pero si se pueden abrir las salas de teatro y que vaya la gente, pues claro, Vamos claro que al vaya la teatro. gente, ¿no? Sí, sí, hay que llenarlo. Y si esa obra la tienen oportunidad de verla, quienes están ahí en el teatro, pero además gente en el país y gente en el mundo, ¿no? Gente en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, en España, que disfruten por afinidad en el lenguaje, o gente que viva en otros países de habla extranjera, ¿no? En Estados Unidos, en Noruega, no sé, Italia, que aunque sean hispanohablantes y quieran ver teatro, o sea, me explico, o sea, que exista la posibilidad, está bien, Sí, pero negar la posibilidad, creo que eso es lo que está mal. sí, no. Sí, no, uno se abre, o como tú lo mencionaste, es una posibilidad y está bien, porque también el encierro es complicado, ¿no? Es duro. Y también necesitamos como de otras cosas para estar pues rellenándonos. Y en este caso el teatro considero que es una excelente herramienta para poder rellenarme mientras se abren los teatros y volvemos a una normalidad que espero que sea pronto, ¿verdad? Claro. Aparte que, ¿sabes qué? O sea, creo que en esto que hablábamos un poco al principio de esta charla y al final de la otra, ahora que lo pienso, creo que la posibilidad de la virtualidad abriría una brecha muy importante de acceso, ¿sabes? O sea, si empiezo a poder ver, o sea, yo por ejemplo, yo he visto obras de teatro grabadas, o sea, óperas grabadas en Canal 22, ¿no? Que dices, está muy chida esta obra, ¿no? O sea, Ujú. claro, si la fuera a ver a Londres, donde la están grabando, pues estaría chido. Pero no, o sea, estoy en mi casa y le están pasando y me da la posibilidad de verlo, ¿no? Y entonces creo que eso ayudaría a que gente que no conoce sobre teatro, que tiene menos acceso o menos conocimiento, pueda ver mucha más oferta de la que hay, o sea, más que lo que le llega por los medios, sino que el teatro también, el teatro mexicano también salga como de eh, mainstream del underground, ¿no? O sea,
el teatro mexicano vive y subsiste en un underground en donde todos, o sea, ¿quién va a ver teatro? Pues los que hacen teatro, ¿no? Nada más. Y entonces, ¿cómo lograr salir de este anonimato? Pues también abriéndose a nuevas posibilidades de plataformas. Por ejemplo, hay una página, creo que se llama Teatrix, que yo estoy pensando en abrir mi cuenta. O sea, no sé qué obras tenga, sé que está Ricardo III de la penitenciaría, lo cual está interesante de ver. Pero ajá, o sea, eso abriría la posibilidad de hacer. O sea, imagínate, por ejemplo, un canal de YouTube de alguien que grabe obras y suba fragmentos. Y entonces, pues la gente lo ve y diga, eso está padre, ¿dónde podría ir a ver eso, no? ¿Cuánto cuesta? O sea, como tratar de ampliar ese interés en el Ujú. público, en el grueso del público, Sí, en el... y complementarlo, ahorita que lo mencionas, también complementarlo con la producción audiovisual para que no solamente sea una obra grabada, ¿no? Generar algo en el espectador para que pueda conectarlo y decir, pues yo tomo la decisión de ir a ver esta obra, ¿no? Porque me lateó, porque me llamó la atención la propuesta que estoy viendo visual y se va a reforzar ya cuando vaya al teatro, Sí, claro. ¿no? Sí, Así sí, es, sí. apunte. Y yo te preguntaría, digo, ya casi para concluir esta charla que tenemos el día de hoy, ¿para ti qué te ha aportado el teatro? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué ves? ¿El teatro cambia, transforma? ¿Qué es el teatro para ti? ¿Qué significa el teatro para ti? Eh, me pasan dos cosas con esa pregunta, ¿sabes? Porque algo que me choca mucho es la romantización del teatro, ¿sabes? ¿En qué sentido la romantización? Esa gente que dice, es que es bien bonito hacer teatro, cambia tu vida, ¿no? Esa soy yo, ¿eh? O sea, sí, en un sentido sí, pues, pero cuando llevas 15 años viviendo del teatro y sabes que es duro, que es difícil, pues, se le quita lo bonito, ¿sabes? O sea, se le Pero quita no tiene el... satisfacción, o sea, sí es difícil y está, o sea, ¿en qué sentido podría ser difícil? O sea, en la cuestión de políticas, el A haber nadie le un interesa lo que proyecto, todo hacemos, eso. en eso es difícil. O sea, sí, pero también Hacemos la teatro para ver puros satisfacción que teatreros, en tienes, eso, sí, en eso. O sea, satisfacción sí, porque por un lado, sí hay, o sea, sales de función y hay niños que te dicen como, ay, qué padre, o sea, sí puedes ver un impacto en esas personas que te están viendo ahí, está poca madre. Porque además yo he hecho mucho eso, mucho teatro de calle, en comunidades, o sea, me mueve más eso, ¿sabes? O sea, como un contacto más directo con gente que no ha visto teatro, que no ve teatro, y entonces pues lo que ve es lo que pues, puede llegar así a una casa de cultura cerca o a la plaza que está en su cuadra o algo así. Entonces, tener ese contacto para mí ha sido como muy satisfactorio. Pero a grandes rasgos, ¿qué me ha dejado el teatro? Pues realmente una posibilidad de ser. O sea, no sé qué haría si no hiciera teatro. O sí, medios, pues. Este, por ejemplo, el haber podido complementar como mi investigación del aspecto de la comunicación audiovisual. Con eso, o sea, porque además, para mí, el teatro, pues es la primera forma de comunicación audiovisual, ¿no? Que mi asesor de tesis, por ejemplo, me decía que tiene que ver, lo audiovisual tiene que ver más con los soportes, justo lo que tú decías, que el teatro es efímero y sucede frente a tus ojos, y lo audiovisual, pues lo tienes en un soporte, pero audiovisual quiere decir sonoro o sea, escuchar y ver, ¿no? Y el teatro, pues lo escuchas y lo ves. Y es la base de eso que después grabas y tienes en el soporte y puedes ver cuántas veces quieras, ¿no? uh -huh. Eh,
Existen, por ejemplo, también, tú dices, una película siempre es igual. Pues sí, también más o menos. Hay películas ya interactivas, por ejemplo, ¿no? En donde tú decides qué va a ser el personaje, ¿no? Tú le das, por ejemplo, está esta película Bandersnatch en Netflix de Charlie Brooker, el creador de Black Mirror. No Es la he una visto. película de un chavo que genera un videojuego de opciones y entonces durante toda la película te va preguntando qué quieres que haga el chavo, ¿no? Y algo padre, así sin spoilear mucho, pero algo padre es que dentro de la película, porque te va dando las opciones y si de repente la opción no era la adecuada, pues acaba la película y te da la oportunidad de regresar. Y entonces conforme vas regresando, ves que el chavo como que se da cuenta de que él no decide, es alguien el que decide por él, que eres tú. O sea, es una acción interactiva muy, muy padre, muy interesante porque además está construida desde la interactividad. Y en otro lado están, por ejemplo, las narrativas transmediales, ¿no? Las narrativas transmediales, pues, te dan diferentes posibilidades de plantear tu contenido, ¿no? Está, Y también ahora que lo mencionas, también el teatro, y ha habido propuestas, ahorita no recuerdo, pero sí ha habido propuestas en las cuales también eh, el público tiene la decisión de cómo va a ser el final de la obra de teatro, ¿no? pues hay cosas, digo, por Algunas ejemplo, propuestas han llegado. Ahorita creo pero que por una de ejemplo, ellas fue privacidad. Si no, ajá, ok, sí, sí, por ejemplo, privacidad fue una de ellas. y tenía, porque era parte del discurso, ¿no? También. Exacto, 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 exacto. Ajá. Entonces, Entonces, esa obra tenía una cuestión ahí transmedia, porque según sé, o sea, cuando tú te conectabas a su red, ellos podían acceder a tu teléfono y entonces veían, exactamente, o sea, posteaban fotos de tu Facebook, cosas así, ¿no? exactamente. Y Tenían entonces ahí, te sí, usaban como parte de la narrativa, y entonces sí, eso entra dentro de sí, por esos esta cuestión de parámetros de la control y de cómo narrativa. nos vigilan, y qué tanto, de hecho, por eso el nombre de privacidad, Ujú. tenemos, ¿no? A través de este dispositivo que pues, el planteamiento de esta obra de teatro era que nos vigilan a través de los dispositivos. Y si Pues había sí, este manejo. Y ahora no recuerdo qué otra obra de teatro, otras obras de teatro también tienen esos planteamientos. Y eso es muy interesante también para el público, porque da la oportunidad de escoger, ¿no? De escoger el final. Pero para no desviarnos del tema, porque si no podemos hablar y sacar varios temas, este, a mí me gustaría que nos compartieras al público que nos está viendo, que está decidiendo, alguna persona incauta que decida y diga, yo quiero dedicarme a hacer teatro, yo quiero dedicarme a hacer audiovisual. ¿Qué les recomendarías? pues compren una cámara, si van a hacer audiovisual, pues compren una cámara o que se compren un celular con buena cámara, que se bajen un programa de edición y que le empiecen a dar. Edición, ¿qué programa podría ser? ¿Qué programa nos recomendarías? Ninguno, el que puedan usar. El que podamos usar. Bien, ok. Yo uso justo como tengo limitantes tecnológicas, porque mi compu es bastante vieja, uso un programa que se llama Videopad, que es un programa que corre en mi compu viejita, pero hay versiones más nuevas de ese programa y está bueno. Pero es bueno, está DaVinci Resolve, está Windows Movie Maker, está el iMovie de Mac, está el Premiere de Adobe, el Sí. Final Cut, o sea, el que puedan usar. Yo no soy partidario de los programas en sí. Yo uso ese porque mi compu lo puede correr porque mi compu es viejita. Entonces ese programa es ligero, pero tiene muchas opciones de edición que me permiten hacer videos a la par de un Premiere, por ejemplo, o de un Final Cut. Mm. Pero es porque es el que puedo correr, ¿sabes? Y si pueden correr uno más chido en su compu y tienen para pagar la licencia y eso, pues está bien. Si no, hay programas de edición que pueden correr en su celular y son gratis. Y el punto es nada más que aprendan a montar imágenes. O sea, necesitan nomás ver
va después de qué y qué le ponen de música debajo y ya. Es más complejo que eso, pues, pero eso solamente se aprende con práctica. Eso si quieren hacer audiovisual y que Y si piensen quieren hacer teatro, qué quieren hacer y por qué. Y si quieren hacer teatro, pues, no sé qué decirle a la gente que quiere hacer teatro. Suerte. No es cierto. No, ¿sabes qué? Más bien, más que poner una división, porque, porque tú estás planteando una división, Lorena. no, no No, no, estoy no, planteando, es tú que lo estás tomando como división. Yo solamente hice un sí, planteamiento, tú haces con él lo que quieras. puede ser puede ser que yo la estoy tomando así. No, pero a ver, No, más bien que se quieran dedicar a crear, o sea, a crear audiovisual, ya sea teatro o cine o tele cualquier. o lo que sea, escribir, guión, lo que sea, o sea, se quieren dedicar a crear. Que se pregunten qué es lo que dije la vez pasada. Ya me estoy desvariando porque ya estoy diciendo otras cosas. Pero realmente mi consejo, gente creadora, es que se pregunten por qué. Eso es lo importante, mi Lore. Preguntarse por qué hago esto, por qué y para qué voy a hacer esto, por qué voy a escribir este guión. O sea, para qué escribo este guión y lo grabo y lo produzco y les digo a mis amiguitos, o sea, para qué consigo dinero para hacer esta obra, para qué aprendo este personaje, para qué voy a hacerlo, para qué. Y eso sería mi consejo. Pregúntense por qué y para qué. Y ya que sepan por qué y para qué, lo tendrán claro y entonces lo pueden hacer con todo, así con toda seguridad, porque saben por qué y para qué. Y si no tienen un por qué y para qué, pues búsquenlo. Y si no, pues busquen en dónde puedan tener un por qué y un para qué. Eso sería mi consejo. Ya, muchas gracias. Perfecto. No, Claro. gracias Aponte por compartirnos todo tu conocimiento. Te lo mencioné en la anterior charla previa a esta, nuestra charla previa. Eres una persona muy generosa, eres muy talachero, te respeto mucho tu trabajo y todo lo que has hecho. No sabía de la beca Santander que te aventaste. Muchas felicidades, Luis, muchas felicidades. Está Gracias. súper padre y qué bueno, me da gusto reencontrarnos por este medio, por esta charla. Y bueno, sabes que este espacio que está hecho desde el barrio, para la banda, este, pues es para ti, ¿no? Y para todo lo que quieras difundir, eres siempre bienvenido. Me gustaría, antes Gracias. de cerrar, si quieres, de todos modos, para nuestros amigos que nos están viendo, les dejaré los datos de nuestro invitado de hoy para que ustedes vean su trabajo y lo sigan en sus redes sociales. Yo sé que no eres muy dado a estar con redes sociales, Pues aunque sí, no, la tienes verdad es que sí y que sí debería de, deberías de tus redes sociales para que visiten su fans page, que será, bueno, que la creó con fragmentos o ha estado posteando fragmentos de stand-up de que también ha estado haciendo y que también, pues te avientas tus shows, que pronto también me comentabas que vas a tener show, estás generando un show de stand-up. Entonces, para que estén pendientes de todas las actividades que tenga Luisa Ponte. Sí, pues la cosa es justo eso, lo que te decía es que la verdad he desatendido mucho mi persona pública virtual, ¿no? O sea, mis redes, como bien, no me he dedicado mucho a publicar y a generar contenido y eso, aunque debería, ¿sabes? O sea, debería de grabar algo, entonces en esas ando ahí coqueteando la idea de grabar un podcast semanal, pues, o sea, como uno a la semana de temas, ¿no? Así como pues de cosas que van surgiendo y de cosas que sé y recomendaciones y cosas así. Porque justo estoy preparando un show de comedia, un show de stand-up comedy, pero pues quién lo va a ver, ¿no? Si nadie me conoce. Entonces, pues justamente lo que quiero es empezar a generar como, bueno, uno, primero, como ir generando ese público, ver qué tanto funciona mi humor también, ya
como solo, porque como siempre fui productor del show en donde me presentaba, realmente estaba más enfocado como a que brillaran los demás, ¿sabes? O sea, yo me presentaba y abría o era host o a veces pues me tocaba cerrar y me iba chido y todo, pues, pero ajá, necesito ver cómo caminar yo solo, pues, porque pues, nunca lo he hecho. Entonces necesito como generar un público y en esas, pues es que he empezado a subir cachitos de mi rutina, quiero empezar a grabar podcast, a ver si topo banda que le quiere entrar al sketch, no sé, o sea, no sé muy bien, pero sí sé que quiero empezar a generar también ahí ya contenidos para salirte también un poco de ese anonimato. Ya tengo TikTok, por ejemplo, desde ya me compré un celular nuevo, entonces ahora ya Te voy tengo a seguir. TikTok. Sí, es @apontehc. En Oh, Facebook estoy como Luis Aponte. O sea, mi fanpage es Luis Aponte y esa es la que voy a empezar a activar. Y en Instagram, Twitter, TikTok y Kuwait, creo que también tengo Kuwait, así en mi celular. Voy a ver qué tranza. Es @apontehc. Entonces, pues sí, síganme, vean, yo likeen les si les gusta. dejaré en la descripción Echen sus sus comentarios, como datos. no está chido, no sé. Echen sus comentarios. Muy bien, Aponte. Ahí, Pues muchísimas gracias. a ti. Y gracias porque fueron dos ¿Cuántas veces pláticas. grabamos esto? ¿Tres? ¿Eh? No, la Tres primera veces no se grabamos pudo, esto. la primera no se pudo por la conexión. La segunda Ok, sí se hizo, pero tuve la falla técnica, que fue mi el error. delay. Esa fue el sábado. Y esta, afortunadamente sí, la íbamos a hacer en directo, pero pues no se pudo y la estamos haciendo en Zoom Y lo para que estamos grabando. salga, va a estar mañana, miércoles, punto de las 8 de la noche. De todos modos, les dejaré en la descripción todo y lo postearé en las redes de Bufón MX para que nos sigan. Bueno, para los que quieran seguirnos en Facebook y nos den like, adelante. Y si no, pues también no es obligatorio. En YouTube también, para que se suscriban en nuestro canal, si es que quieren, si no, igual también no. Ya saben, aprovechen este comercial a los que quieran y decidan suscribirse a las redes de Bufón MX, adelante. Y los que no, pues no. Nos vemos, los dejo. Y bueno, pues ya saben que este programita está hecho con mucho, mucho amor y nos vemos este jueves, punto de las Sí, 8 suscríbanse. de la noche. ¿Qué pasó? Sí, suscríbanse, no sean malandas, suscríbanse. No. Sí, que se suscriban, suscríbanse, suscríbanse, Ustedes suscríbanse. suscriban. Consuman cultura, vayan al teatro, vayan a exposiciones y todo. Ya los dejo, ya es noche y estoy desvariando. Entonces, cuídense, que tengan una bonita noche o día en el día que decidan ver este programa. Nos vemos. Bye bye. Bye. Bye.